Pues nos encontramos aquí en la colonia Donceles, empezando este pequeño conversatorio, donde la idea es hablar sobre la ciudad, hablar sobre el futuro de nuestra ciudad, del futuro de nuestro país, cómo puede ser mejor, retos, oportunidades, también amenazas y la realidad en la que vivimos. Y la idea es tener una mesa de diálogo con personajes que puedan aportar algo hacia el futuro de nuestra sociedad. Y bienvenido, quiero darle la bienvenida al arquitecto Juan Carral. Además de que es un gran arquitecto, me honra decir que es mi amigo. Bienvenido, arquitecto. Gracias y felicidades por este primer episodio, que sea el primero de muchos. Es relevante que estemos en donde estamos, que es tu oficina en la Colonia Donceles, hablando y debatiendo estas ideas, que creo que tienen que estar en la agenda ya de cualquier ser productivo, desde la adolescencia hasta es en la agenda pública, tiene que estar en la iniciativa privada, ver qué vamos a hacer con la ciudad y cómo poder al final vivir mejor, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que todos somos parte de este núcleo son las ciudades y no hemos visto cómo las ciudades o no las hemos sabido comprender cómo se van evolucionando y yo creo que se va perdiendo buenas intenciones o buenos proyectos y empieza lo que hoy vivimos en Cancún, algo que se creó hace muchos años y tiene muchas buenas cosas, pero también malas cosas, ¿no? Y me gustaría empezar con el primer tema que vamos a conversar, que es el tema del crecimiento horizontal o vertical, porque al final de cuentas Cancún sabemos que es plano. Opiniones, ¿qué opinas del crecimiento horizontal o qué opinas del crecimiento vertical? Bien, me gustaría poner un poco en contexto de a qué me dedico y por qué estoy aquí un poco. Pues porque estudié arquitectura en la UNAM. Empecé en la Iberoamericana, me cambié a la UNAM finales de los 99, terminé en 2004. Y yo creo que, sin ser un experto, porque pues, de leer mucho y conocer mucho, pero sobre todo hay que observar y en base a la experiencia, porque hay ciudades que nos atraen y otras que no. O hay ciudades que dejan más dinero en rentas y otras que no. O hay ciudades que son seguras sin policías y otras con muchos policías son un desmadre. Entonces, creo que la iniciativa y la curiosidad sobre todo que tengo es cómo la arquitectura podía o no mejorar. Por eso, pues no estoy ni al tanto ni promuevo ni me interesan los grandes proyectos. Va a ser un aeropuerto aquí y que lo hagan mejor, pero no vería yo. Me interesa el tejido urbano que se construye, como tú y yo un día nos ponemos de acuerdo y hacemos un pequeño edificio y tu tío con alguien y mi amigo y el papá, y es la iniciativa privada que construye o el desarrollador. Entonces, gracias por invitarme. El fondo es que, claro, soy arquitecto y trato con mi grupo y con Víctor y con la fortuna de socios que tengo de poner en práctica las ideas. No es fácil encontrar socios que toman riesgos, porque hoy la actividad inmobiliaria pues, está hecha para generar dinero nada más, a base de construir algo que quién sabe y nadie evalúa cómo se construye, por qué, cómo impacta socialmente, qué aporta a la banqueta, etcétera, etcétera. Ahorita que estás hablando de ese tema, de un poco de tu experiencia, de lo que has hecho y de lo que has emprendido, platícanos un poco de la regeneración urbana, platícanos un poco de este proyecto de Donceles, que sin duda es un proyecto aventurero que empezó en una de las colonias más viejas de Cancún, que es una colonia que se hizo para los trabajadores de la Kroc, si no mal recuerdo. Entonces, platícanos un poco, porque hablando de regeneración urbana, ¿qué significa esto? Que es algo hacia donde cada vez las ciudades tienen que ir, en vez de seguir expandiéndose hacia los lados. Cómo regeneras tanto tejido urbano como tejido social, como lo que está mal, cómo lo compones o cómo lo puedes ir mejorando, ¿no? Y aquí también tocamos el tema de horizontal o vertical, Afirmativo. porque hay dos escalas muy claras, que es la vertical de los rascacielos y la horizontal de la casita que se repite. Creo que estar en medio es lo mejor y es lo que hemos tratado de lograr aquí. Eh, Hoy tenemos las posibilidades de construir lo nuevo o de remodelar lo antiguo, ¿no? O remodelar o regenerar lo antiguo. Yo creo que todo parte de una idea de dónde estás ubicada. Yo creo que una zona muy bonita, lejos de la ciudad, eh, puede convertirse en un centro urbano, pero creo que estar cerca de la ciudad y de las oportunidades y del transporte y de eso es lo que hace que una ciudad
también tenga alma o tenga Identidad. identidad, la cercanía a servicios. Es decir, la teoría del suburbio funciona para ciertas clases, pero siempre nos ha gustado estar juntos, estar cerquita. Entonces, la Donceles está en una ubicación estratégica porque tenemos vecinos importantes. Por un lado, el mar está a 1 kilómetro, 800 metros de aquí, bardeado por privados. 2 bardas nos separan de uno de los desarrollos más importantes del país, yo te diría, Puerto Cancún, que en el 2000 no había nada y hoy es, imagínate, ¿no? La cantidad de dinero. Aquí se ve, ¿no? Aquí se ve que... Exactamente. Esta mancha blanca, al centro derecho es la Donceles, ahí está a 800 metros el mar y toda esta parte, pues el mangle, es lo que es Puerto Cancún, que hoy es un desarrollo importantísimo a nivel, yo diría, aquí internacional. Sí, entonces, la ubicación es clave. es clave. Es clave. Y bien, pensar en por qué se crea Cancún y poner a todos en un mismo centro, ¿no? En un mismo centro urbano. Pero bueno, después Cancún fue creciendo. Ahí vemos perfectamente cómo Sí. se va perdiendo la idea de las supermanzanas y empieza hacia arriba a perderse, ¿no? Paradójicamente, entre más tierra tienes, más difícil todo. Parece que es más fácil todo y en los arquitectos, como hay tierra y no, ahora tenemos una plancha muy extensa, muy difícil de corregir. Corregir en el sentido en el que no hay espacio público, no hay jerarquía no hay una cosa como de sentirte en dónde estás a nivel centro de gravedad de Cancún. Todo se ha extendido, pierdes relación con las cosas. Si tú vas a una ciudad clásica o una ciudad importante, ya vemos de París o cada, pues el eje de, ¿no? Al continuo, ¿sabes dónde? Hay ciertas, en estas ciudades que se expanden, que son de la segunda mitad del siglo XX, por la enorme venida de la gente obrera a la ciudad, pierdes relación de las cosas. Y eso, en el alma y en la cabeza, estoy seguro que te afecta. Claro. Entonces, se ha perdido, por un lado, esta relación de que las ciudades tienen una estructura y un orden, y ¿no? Tal vez en la Medina en Marrakech, por el sonido del, ¿no? Sí. La campana, es para allá. Pues si no entonces se ha perdido la idea de sentirte parte de algo. La idea de vivir juntos es poder, pues, ayudarte, ¿no? Ahora vivimos juntos, pero aislados en nuestras cabezas y Claro, en nuestro... Como pasa en Cancún, que gente que vive en Cancún, que no ha podido conocer ni el mar, que no ha podido llegar ni al mar, Okay. y por esta mala idea de expandirnos, no regenerarnos, no hacer proyectos de vivienda más céntricos a través de regenerando este tipo de ciudades. Y a mí, en lo que me ha tocado vivir, el que tiene que ser el promovente al 100% de esto es el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que cobra las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción. Puede controlar. Puede empezar y sobre todo a subsidiar y no dejarlo como a nivel local o a nivel estatal. Casi siempre se lo dejan esas decisiones a la federación. Pero pues si la federación tiene otros temas mucho más macros, pues la vivienda es algo micro. Y yo siento que haciendo proyectos, programas, políticas públicas donde incentives a arquitectos, a desarrolladores, a ingenieros, a adentrarse a este tipo de regeneración y por un poco, porque al final de cuentas muchos se van al dinero, pero si les das un poco de subsidio, oye, si vas a hacer este tipo de vivienda social aquí, 50 UMAS de descuento o 50% de descuento en todo, o está subsidiado. Es algo que se tiene que entender, que las ciudades se construyen a través de la vivienda, a través de dónde nos movemos. Y hablando de cómo nos movemos en Cancún y hacia dónde queremos ir como cancunenses, me gustaría, y hay algo que yo he admirado mucho de ti y me lo has explicado mucho en papel, y es este tema de qué pasa en Cancún específica, porque lo hemos hablado aquí, con la mezcla de las clases, cómo están las clases distribuidas, porque lo vemos en diferentes ciudades del mundo, que las clases conviven en los mismos parques, en los mismos espacios públicos, en las mismas avenidas, te encuentras de todo. Ahí es donde se mezcla todo, en lo público. Y aquí en Cancún, la diferencia es otra. ¿Por qué? Porque tú me lo puedes explicar un poco mejor.
porque yo lo tengo en la cabeza, pero Sí, es algo que yo he aprendido de ti. Sobre todo cuando dejas la construcción de la ciudad a las reglas del mercado, pues entonces el que puede comprar una casa de 3 no le alcanza para la de 4. Pero entonces no haces casas de 4 en donde están las de 3 por un simple tema de que no se van a vender o de que el de 3 no quiere vivir con el de 2 y el de 2 aspira al de 3 pero no le alcanza. Entonces automáticamente el mercado ha segmentado el producto inmobiliario a través de estos macrolotes y los vivienderos hacen cientos de casas. Entonces se ha ido polarizando y seccionando perfectamente el cuánto y en dónde. Entonces no solo, o sea, el mismo desarrollo urbano ha separado a las clases por reglas del mercado. Cosa que no sucede, regresando a tu pregunta anterior, en los barrios donde ya existen las cosas, se mezclan un poco más las... Que ya hay comercio. Exactamente, un barrio, es decir, un barrio que tiene, pues, por necesidad básica, una lavandería, una tortillería, tienditas de... La gente es obvio que le gusta ir y no agarrar el coche e irte a un Chedraui a comprar las cosas. Entonces, cuando hablamos de la ciudad nueva, y vaya que ha construido mucho la ciudad nueva que tenemos aquí, como se ha basado en puras reglas de mercado y la normativa no estaba tan pendiente de los efectos sociales de esto, pues se construyó desde los 80s hasta, ¿qué te diré? En 2015 el Polígono Sur, que no lo parece aquí, pero es el gran proyecto del Implan de los 2000 de la industria. Claro. Y el Polígono Sur es justo lo que no tenemos que hacer como desarrolladores desde mi punto de vista, que es enormes bardas, grandes macrolotes. Pasa que hay mucho dinero y es muy fácil administrar un macrolote y que el viviendero se haga bolas. Y te dicen, la barda es seguridad, ¿no? Ponle una barda y se van a sentir más seguros o más exclusivos porque no voy a estar conviviendo con los de afuera. Cuando es algo totalmente erróneo, ¿no? Vemos que estos desarrollos que se ponen, estos grandes inversionistas que se ponen a hacer este tipo de desarrollos, pues empiezan a matar la ciudad. Empiezan a matar porque la ciudad tiene que respirar, tiene que convivir, tiene que haber esta convivencia. Y ahorita que tocas Polígono Sur, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay unos que no tienen ni sentido de pertenencia, ni cómo lo planearon. Lo planean de la barda hacia adentro, no de hacia adentro hacia afuera, porque al final de cuentas nadie se pone a pensar que estas 12, 20, 14, 200 casas, ¿qué van a hacer? Todos los que viven ahí, o ese impacto de tu inversión, ¿qué le va a hacer a la ciudad o qué le va a trasladar? Muchos desarrolladores, en vez de, y se ve igual en el Polígono Sur y en otras partes donde no le ponen comercio, no le ponen el área comercial a su... Y si ponen un macrolote para un Chedraui o para una plazota que lo único que hace es poner una plaza encerrada. Franquicias. Ese es el modelo que estamos viendo que se está repitiendo y repitiendo. Entonces, no ponen sentido de pertenencia a nivel de banqueta que te da una ciudad de, no, oye, aquí sí es avenida principal, no puedes poner casas. En las avenidas principales no puedes poner casas, no puedes poner la barda, tienes que poner comercio. Y ahorita vas a la zona, al Polígono Sur, todas las que dan avenidas principales son comercio. Y a lo mejor estaría bien, y lo he visto en varios proyectos de Infonavit, que es, ok, comercio abajo, vivienda arriba, ¿no? Y ya después, si quieres meter quieres meter casitas, pero ya empiezas a construir este tipo de ciudades. Otro gran error que yo creo que se hizo en Cancún son el famoso Villa Sotoch Paraíso, que hoy vas y empiezas a ver estos pequeños, pusieron unas planchas de concreto ahí, muy, muy, muy feas porque así era la normativa, tenías que cumplir con los cajones de estacionamiento por la densidad porque así era la normativa, ¿no? Pero hoy vas a esas planchas de concreto y la gente ya se está adueñando y en esa U ya todos pusieron comercio. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita, es lo que hace ciudad. Villa Sotoch Paraíso siempre lo han visto como zona roja y yo creo que debe ser una zona de oportunidad de construir ciudad y de lo que igual no se debe de autorizar, porque como un día lo dijiste, la densidad no es mala, más sin embargo el cómo está planeado no es lo correcto, porque hablando de densidades me gustaría que aunáramos un poco en el tema de las densidades. ¿Cómo sería una buena densidad? ¿Hasta dónde sería una buena densidad? ¿O qué es lo que
¿O tú dirías no existe tal densidad? No, sí, la densidad nos diría cuántas personas viven en una cierta extensión de una superficie. Cuando la densidad es muy baja, pues como de risa sales, abres la puerta y pasa el viento y no hay ni a quién saludar, ¿no? Pero claro, cumplió la normativa. Viene desde como dices, desde municipalmente, ¿qué dice el reglamento? Parece que las densidades bajas son mejores para el entorno, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? O sea, lo único que hacen es reducir al mínimo la gente que vive ahí con argumentos a veces de ecológicos que no tienen, la verdad, mucho que ver. Una buena densidad, es más, creo que es mejor un exceso de densidad para el movimiento comercial y social que hay, a que no haya densidad y la gente en sus casas lo único que haga es ver la televisión porque no hay a qué salir. Entonces entraste en un tema importante que me gustaba, que es la escala. La escala se ha perdido. Como tenemos la capacidad de hacer enormes desarrollos, es mejor hacer 10 desarrollos de 10 edificios distintos a un conjunto de 100. ¿Okay? Es cómo caminas. Por ejemplo, el tiempo que caminas al lado de un Costco, de una barda, punto que caminas junto a su barda y tardas un minuto. Sí. Imagínate caminando ese minuto en San Miguel de Allende con todas las casas y la variedad. O sea, es el tiempo, los mismos, el minuto, la misma distancia se percibe muy distinta. Entonces, la idea de que el desarrollador ahora hago 300, no, mejor hago 3000. Entonces, esta escala ha sido siempre mejor y ahí hay que poner en normativa, hacer proyectos más pequeños que se diferencien unos de los otros. Así se construyó la ciudad que nos gusta caminar, que nos gusta, desde San Miguel de Allende, Guanajuato, o París, o Barcelona. Es decir, esta escala de lo grande es como en postmoderna. Y hasta Ciudad de México, que hay, bueno, hay proyectos ya grandes de Ciudad de México que ya no, como Santa Fe, que es imposible caminar, que estuvo diseñada para los coches, pero vas al centro, vas a muchas partes y dices, ¿por qué no hay esto en mi ciudad? ¿No? Y te pones a comparar, oye, de donde yo soy, ¿por qué no tengo esto? Pues, regresando a eso, ¿por qué estamos aquí? Yo vi en Donceles una oportunidad, primero, de que con poco dinero podemos hacer algo. Un edificio. Claro, la visión de mi socio inversionista en su momento, Juan, mi primo, que hemos hablado mucho de él, es de, no, aquí vamos a hacer un edificio, o podemos hacer varios. Yo nunca imaginé, no es un proyecto mío, claro. Yo quería meterme aquí a costa de lo que fuese, porque era barato, porque podía ser una oportunidad económica, y porque veía que había un lugar para comer y esta idea del barrio, que no sabemos cómo construir barrio. Si resumíamos esta plática, me encantaría decir cómo le vamos a hacer para construir barrio de aquí en adelante o para remodelar los que ya se hicieron y que les faltan, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Y yo creo que incentivar a empresarios, constructores que quieran meterse a este tipo de iniciativas, porque pues, es más fácil yo no me quiero meter ahí, me voy y sigo expandiendo la mancha. Es más fácil hacerlo en otro lado. Claro. Aquí con vecinos, con terrenos chiquitos, te roban material. O sea, entiendo que el desarrollo está orientado a otro lado, pero entre educación, visión y sobre todo creo riesgo y educación del grupo del cual tengo la fortuna de ser parte, es que hemos comprobado que se pueden hacer cosas que valen la pena. Primero que nada, con una arquitectura sencilla también, no es que la arquitectura sea, pero todo esto está inspirado en el movimiento moderno, que México tuvo arquitectos increíbles. Tú lo ves y esto podría estar construido en 1958, o sea, muy similar, ¿me explico? Es un sistema de construcción moderna de concreto armado. Entonces, como arquitectura, bueno, no es que sean grandes proyectos, pero la escala de 4 niveles, sin elevador y una densidad, por ejemplo, aquí tenemos una densidad de 500 viviendas por hectárea. 500 aquí tenemos... Pero está mal planteada, porque para ti, ¿qué es una vivienda? Una vivienda puede ser una vivienda de 30 metros para ti o tu pareja, y también podría ser una vivienda, podría ser la casa de 400 metros del club de golf, o de 1000. Entonces, primero que nada, está mal planteada, y esto sabiendo que eres un actor muy importante y con una visión, la verdad, muy auténtica, y te felicito, en el gobierno, la densidad no puede ser por viviendas, la densidad debería de ser por personas, ¿ok? Por personas, por habitantes. Si aquí tenemos una densidad de 500 viviendas por hectárea, vamos a ver pensar que en cada vivienda hay una pareja. Le Corbusier y gente muy importante, estudiosos del siglo XX, decían que 1000 habitantes por hectárea era una buena densidad. Eso puede ser que vivas evidentemente en edificios de condominios o de departamentos, de pisos, como le llaman en Europa, y que abajo suceda algo que te nutra lo de arriba. Y puede ser, si quieres, una relojería de lujo o puede ser una tortillería. El barrio permite, y según el tema social y económico, pues ya se da la relojería pero la actividad comercial en planta baja es clave para
para crear el tejido social, Sí. para que ese tejido social, ese sentido de pertenencia, pues porque vas conociendo y vas viendo las mismas problemáticas de la ciudad y vas viendo cómo se resuelven entre vecinos y cómo se resuelven entre el proyecto nuevo y qué va a aportar el proyecto nuevo, cuáles van a ser sus alcances. Y al final es mezcla. Porque Mezcla y diversidad, ¿no? sigues yéndote a la selva. En la selva, ¿quién te va a decir algo más que los pobres Es animales más que fácil viven allá, ¿no? es más fácil, claro. Y es algo que yo creo que se debe de cambiar desde la perspectiva, porque siempre, y hoy me gustó porque hoy fue una colonia, se llaman Los Lirios, y de las primeras colonias que me dicen, oye, ¿de dónde? Pregunto, ¿de dónde son ustedes? De Cancún. De Cancún, de Cancún, de Cancún. Le digo, no, ¿de dónde? Ah, bueno, yo de Chiapas, acá. Le digo, ¿por qué dicen de Cancún? Me dice, porque hemos tenido tanta convivencia en nuestra colonia, y las problemáticas de vivir en una colonia irregular, que ya todos somos cancunenses, ya todos vamos hacia un mismo lado, vamos hacia un bienestar para toda la comunidad. No estoy viendo por uno ni por otro, estoy viendo por el bienestar de mi colonia. Y es algo que ha fallado igual también en Cancún. Y hablando de colonias irregulares, que sabemos que hay 200 en Cancún, porque ya regularizamos más de 13, porque antes eran 213. Hay que tomar en cuenta para ti qué es lo que qué es lo que has visto, qué es lo que has percibido en las colonias, qué es lo que te atrae o puedes aportar hacia las colonias irregulares, porque sé que las conoces y sé hacia dónde. Poco, y las conozco gracias a que uno o me las he encontrado o alguna vez fui con Agustín Landa, por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, nuestro querido maestro, a ver qué onda y esto sucede ahí, ¿no? Que, como decía Cristina McCoy, los invisibles, pero no están tan invisibles, ahí están, Ahí están. Que tenemos escasos recursos, Que no mucha gente de Cancún conoce, ¿no? Y el 30% de Cancún está así, sin agua, sin drenaje, sin luz, sin alcantarillado, sin parque. En el contexto de la vivienda escasa en medios económicos y todo, hay dos, el irregular y el regular. Y el regular parecería que es el correcto, pero resulta, y como hemos platicado, que el irregular, como toma decisiones en el momento fuera de la norma, bajo su sentido común, no tiene un árbol que le da sombra a su sala, pero el desarrollo formal, digamos, regular, lo que hace es cumplir una normativa, meter a las máquinas, sistematizar los procesos, entonces pierden todo el sentido de lo que sucede en el territorio. Entonces, por un lado, las colonias irregulares tienen una vida mucho más rica y mucho más adecuada al clima y socialmente más integrada, obviamente, que los desarrollos de la vivienda social típica, de casa sobre casa repetida, en donde lo único que está ahí es una necesidad de un mercado confundido, un mercado que cree que así debe ser. Entonces, es un problema muy complejo, pero sí está claro cómo la posibilidad de la calidad de vida, que es por lo que estamos platicando aquí, en las colonias irregulares, mejorar el tema de sus servicios. Y es muy importante la labor que se está haciendo. Justamente en el tema de las colonias irregulares, yo creo, y cuando empecé el proyecto hace 4 años, ya casi 4 años, una de las cosas que me gustaba, porque yo siempre pues como cancunense, oye, ¿por qué se crea Cancún? Y Cancún, bueno, pueblo turístico, están hermosas las playas y todo, pero también para crear esta prosperidad compartida, y el que quisiese venir de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Nuevo León, de todos los estados, aquí va a tener una oportunidad de calidad de vida. Y las colonias irregulares tienen un poco de eso, porque dicen, yo prefiero vivir en donde pueda tener mi arbolito, donde pueda tener mi gallinita, porque para mí esto es calidad de vida, donde mis hijos prefiero irme a venirme aquí que estar en estos grandes desarrollos que están mal pensados. Y ahora sí que empieza todo este círculo virtuoso de Cancún, donde desde la perspectiva de la autoridad cumplen la normativa, pero realmente no es la normativa social, no es la normativa que necesitaría. Y ahorita que estamos en proceso del reglamento de construcción, yo he sido muy enfático que el reglamento de construcción debe ser
un manual social de cómo se debe construir y permitir este tipo de construcciones y cómo igual incentivarlas desde una perspectiva para que todos le entremos, ¿no? Círculo vicioso. Sí, el círculo. Vicioso me es virtuoso, pero sí. El círculo. ¿Sabes qué? Creo ¿Vicioso o virtuoso? virtuoso sí es bueno, pero la idea de que la normativa manda Sí, es un círculo vicioso, entonces se pierden muchas oportunidades. Pero mencionaste algo que quería hablar, se me fue, espérame, te voy a decir. Se me fue. Ahorita me acuerdo. ¿Era de qué? El modelo de suburbio de la posguerra americano no lo puedes traer a una vivienda de 600,000 pesos aquí, que no en el terreno te costó nada. O sea, hemos importado un modelo totalmente inservible para clases débiles económicamente y socialmente. Claro. Ya desde ahí. Este esquema del suburbio de repetir casas y de alejarlos del centro, porque el centro huele feo porque las alcantarillas y la humedad, ¿no? Eso. Sí. Esto no, lo que hemos hecho es pensar que un modelo importado de vivienda de la posguerra del suburbio americano para las clases sociales más delicadas no tiene ningún sentido. La clase social debería estar, habrá que trabajarla, porque además la metes a la ciudad y patrimonialmente mejora. Claro, no. Mucho plusvalía. Totalmente, exactamente. Entonces, el dinero ha generado un círculo, ahora sí, vicioso, de expulsar a los que menos tienen y de ser más caro, ¿no? La ciudad. Todos somos parte de eso, porque esto también nos deja rentas y todo. Pero lo que hay que hacer, creo que es un balance entre, si puedes ganar 8, tal vez ganas 6, pero mejora socialmente algo. Cómo la arquitectura puede ser una herramienta de cambio social sin perder de vista este tema de los dineros, es lo que más me ha interesado. Yo creo que es importante poner eso porque muchos se van al dinero rápido, ¿no? Mi inversión, 2 años del proyecto, 5, ya estoy listo. Totalmente. Ok, y después es por ir mal dinero, por ese sentimiento de querer y la avaricia, pues a lo mejor dejaste un problema. Dejaste un problema que se está generando porque al final de cuentas pudiste haber ganado más, a lo mejor quedándote en estos grandes desarrollos con locales comerciales y preocupándote por tu legado que vas a dejar hacia la ciudad. Y no por la sombra del coche del BMW del mercado. Exacto. Por ejemplo, el 90% de los edificios que se construyeron en inicios del siglo XX en la Ciudad de México en relación al Bando 2, que tenía buena idea de meter vivienda, han dejado un problema serio de que antes donde había un comercio o una posibilidad de algo que brindar un servicio a la calle por los coches y la normativa de poner portones y muros, han matado calles o han matado el sentido, aniquilada la relación calle-edificio por seguridad y por techar el coche del mercado, porque si no, no lo vendes. Cuando dejas todo en las normas del mercado, la ciudad pierde, porque el mercado no puede dirigir la ciudad en relación a sus gustos y sus caprichos. No lo puede. Tiene que haber, para eso está el Estado. Tiene que decir, no, ya sé que tu BMW está poca madre y lo necesitas techar. Sí. Si quieres techarlo aquí en esta ciudad, privilegiamos rentas económicas para que haya talento joven, emergente y emprendedores que brinden algo, como la galería de aquí al lado. Está increíble, ¿no? Claro. Entonces, no, el capricho del gusto de mercado, que además que cree que porque tiene dinero se merece o puede hacer todo, estamos jodidos. Jodidos, totalmente. Parte de la educación y del modelo de comodidad y confort americano que tenemos tan cerca, de que a costa de todo, primero lo que yo quiera, si yo lo voy a pagar, ¿no? Claro. Y hablando, ya que hablamos de vivienda, ya hablamos de ciudad, ya hablamos de una... Y que no unamos en el tema, me gustaría hablar de, para ti, ¿qué es el espacio público? ¿Cuáles son los grandes retos o amenazas, oportunidades que tiene el espacio público? Hemos hablado de cómo una buena banqueta puede transformar, cómo una buena iniciativa de tener y atender a los que se mueven diario en banquetas y a los que quieren una mejor calidad de vida. ¿Cómo ves tú el espacio público? ¿Hacia dónde ves el espacio público? Pues yo creo que tenemos que poner en el contexto en el que existe la propiedad privada en nuestro país y qué bueno que exista. Claro. También. Yo creo que la ciudad medieval era un término de qué es tuyo y qué es mío y dónde entras, ¿no? En un pórtico en Bolonia que caminas y arriba hay vivienda. No, esta línea de la propiedad privada no era tan clara y eso generó ciudades muy bonitas. En el contexto en que estamos, la propiedad es clarísima. La escritura, la propiedad privada.
El espacio público yo te diría que es lo que está fuera de tu propiedad privada. Lo malo es que cuando lo que lo separa es una barda, o sea, el espacio afuera ya no es ni espacio, es un remanente de espacio que nadie es dueño de ese espacio. O sea, el gobierno debería de cuidarlo, no le da, no alcanza, y más cuando te extiendes. Por eso Polígono Sur no tiene espacio público, ¿no? O el espacio público es el camellón ese que te tropiezas porque no. Entonces el espacio público no existe si no está en directa relación con el espacio privado, como en este caso que estamos, que yo estoy viendo quién pasa caminando, para quien esté ahí escuchando. Estoy viendo la banqueta, estoy a nivel de cancha, estoy viendo a la gente. Esto genera seguridad también. Claro. Aquí no va a llegar, seguramente, aquí es mucho más difícil que suceda algo que no queremos que suceda, a que subiera una barda y no hubiera relación alguna o ojos que lo vean. Entonces, el espacio público es muy fácil. Creo que es lo que está fuera del espacio privado, pero no existe el espacio público si no tiene una relación directa con el espacio privado. Hay grandes espacios públicos, el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, el Zócalo no sería lo mismo si no tuviera los edificios que lo flanquean. Claro. O sea, el espacio público, creo, idealmente debería de estar contenido por espacio privado. Los parques en los suburbios, ejemplo, el Parque Cancún. Yo nunca entendí por qué, si tienes un parque en el centro de la ciudad, ¿por qué vas a hacer uno en el cual tienes que llegar en coche? Sí, que estás priorizando el coche. Claro, entiendo perfecto por qué. Pues porque la tierra, porque el Parque Cabano es tú, porque hay un promotor que quiere hacer un parque nuevo. Entiendo perfecto el por qué. Mi pregunta es, la lógica me diría que el mejor espacio público es el que está más cerca de la ciudad y más contenido por más gente. Claro. Y no. Entonces, un parque enorme de hectáreas en la periferia, No sé. ¿qué le da a la ciudad? No, nada. Es decir, puede ser un pulmón, como lo que hizo Iñaki Echeverría Sí. en Texcoco. Lo más importante es que puso límites para que la ciudad no creciera y es un gran, enorme pulmón verde. Entonces, el espacio público es lo que está fuera de la propiedad privada, pero si no está en relación Directa. con la construcción privada, la construcción privada alberga servicios, actividades, gente, vivienda, oficinas. Si no está, no existe el espacio. El espacio público no es nada más un espacio con un pavimento y unos árboles. Si no tiene quien lo contenga y quien lo vea, creo que ese espacio más no es espacio público. Yo creo que hemos perdido, y me gusta mucho lo que dices del espacio público, y hemos perdido mucho y cada vez en Cancún hay más tráfico y cada vez en Cancún es más difícil transitar porque nadie le da la importancia al espacio público que debe de tener. Hoy por hoy, Polígono Sur y la parte norponiente de la ciudad también está diseñado todo para coches. Y todo está aspiracionista, que tienes que llegar a tener un coche cuando... Y qué bonito sería que lo aspiracionista sería a que no tuvieras coche. a que no tuviera coche y a que yo pudiera llegar de mi trabajo lo más cerca, caminando, un buen servicio público. Sí. Y también realmente poner en valor la ciudad y que digas, oye, estoy caminando por mi ciudad y a mí que me encanta y nos encanta caminar por ciudades, de noche, de día, y te sientes orgulloso. En Cancún vas caminando, es la realidad, y por eso estamos igual aquí hablando de realidades. No te sientes porque ves bardas, ves una banqueta de 1.5, te prefieres ir por el asfalto y dices, no hombre, vas perdiendo eso, pero todo nace desde una mala idea de hacer ciudad y de qué es el significado de una ciudad y cómo la ciudad es un ente vivo y cómo tiene que ser tratado. Yo siempre he sido de la idea que como es un ente vivo, y me gusta explicarlo de esta forma porque es lo más gráfico posible que por hacer, porque todos conocemos que aquí una planta que le pones, que la riega diario, que le pones su música y está bien atendida y le cambias la tierra y le estás atendiendo. Si hay otra que y lo hemos visto en experimentos de CSR, que no la atiendes y todo, se empieza a marchitar, se empieza a podrir. Así también son las ciudades. Si no les das eso, imagínate los que vivimos en una ciudad que está marchita, pues obviamente te va a afectar socialmente. Lo hemos platicado. Te va a afectar socialmente terrible y vas a decir, por más de que tú digas, no, le estoy echando todas las ganas, llegas y ves una banqueta que no, y ves acá y no ves esto y dices, pues tu entorno te afecta. Total. Tenemos la capacidad de acostumbrarnos a lo malo. Sí. Y hay una depresión colectiva. En la agenda de la presidenta debería estar el desarrollo urbano. Es que la seguridad se viene del desarrollo urbano. Totalmente. Una ciudad de bardas, entonces los policías vienen. Pero es una ciudad con plantas bajas activas, integrando ciertos mecanismos de clases sociales. No digo que
el super ultra con el... No, pero oye, la clase media antes ahora se ha hecho mucho más vertical la jerarquía. Entonces ya no nos juntamos, ¿verdad? Cada vez se va separando más, ¿no? Cada vez la liga se va estirando. Cada vez más, cada vez más, Es cada vez más. muy preocupante, pero nos acostumbramos ya, pero hay una depresión colectiva que lo único que genera es un círculo súper vicioso en ese sentido, regresando al tema del ciclo virtuoso, en donde no veo cómo yo regresar, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste. Desde lo urbano, que es nuestra ciudad, que es donde está la construcción, donde nos transitamos, es donde se tiene que ordenar para que los grandes problemas como inseguridad, como abandono, como extorsiones, como muchas cosas que para mí son por una mala creación de algo, que es una mala creación de una ciudad, empiezan a surgir. Entonces yo creo que desde el desarrollo urbano viene esta gran oportunidad, Sí. pero es una triste realidad que no se ha puesto en valor de cómo tratar a las ciudades y cómo debe ser su desarrollo urbano es lo importancia que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que esa es la oportunidad. Además, está la amenaza latente, ¿no? La tenemos diario, pero ¿cómo lo vas a hacer? Digo, es un tema muy importante lo de los programas, lo de tener estos apoyos, pero también, ¿cómo le vas a hacer algo que ya está marchito, volverlo a renacer? Como a través de programas y a través de lo urbano también, y a través de... Esta colonia es un buen ejemplo de cómo una zona que estaba destinada y olvidada, insegura, y ha ido cobrando una nueva aire. ¿Sabes por qué? Por el don de la gente, de la cual fuimos parte nuestro artista Chris, Eli, ¿no? Que los que estamos aquí y ocupamos este espacio, tenemos otra educación que los habitantes tal vez originales o los que quedaron de los originales. Porque hay una clase media y media baja muy familiar, es muy amena la gente, ¿no? Ya las nuevas generaciones tal vez son un poco más complicadas y tal vez el nivel educativo tal vez no acabaron la escuela, pero muchos señores de sus primeras casas eran trabajadores que vinieron de la Ciudad de México y eran del Estado. Entonces, tiene que ver también con la importantísima presencia de la gente. Yo digo que mientras eduquemos también con valores a la gente, va a poder hacer... El barrio se hace con la gente, no con la calidad de arquitectura. Pues un gran edificio y quién sabe quién va a vivir ahí. Pero si haces una construcción X y ventila cruzado y tienes plantas y la gente que va a vivir ahí le gustan los libros o le gusta la música, o sea, la educación partimos de ahí. Entonces, pensando en que podamos ser un país mejor educado, en que en la agenda municipal, estatal, haya criterios sustentables de cómo hacer un barrio, mientras haya oportunidades para el inversionista de desarrollar vivienda en zonas céntricas y de no nada más especular a lo güey, poco a poco se pueden hacer cosas que van cambiando el entorno, ¿no? Menos estudio de mercado, más estudio social, ¿no? Nos encantan. Los estudios de mercado son los que dictaminan esta ciudad. Y son buenos, al final de cuentas te ayudan para saber tu inversión. Y yo te pediré ahí, Eli, que sea la última pregunta. Ya, listo, que está bueno. Una pregunta para ti. ¿Qué opinas de que el gobierno pueda volver a invertir en vivienda y administrar vivienda como lo hizo a través del Banco Nacional Hipotecario de las Públicas? O sea, hubo en los 40, 50, 60 una moda en donde el Estado otorgaba vivienda y vaya proyectazos que se hicieron. Ya lo hemos platicado, en el café hay libros de Tlatelolco, la Unidad Independencia, la Unidad Modelo, Presidente Kennedy, el CUPA, Multifamiliar Juárez, ¿no? De repente en los 80s dicen, ni uno más, ¿no? Pum, y entra el Infonavit como un organismo que regula y financia y deja en manos de los privados. ¿No estaría increíble ver cómo, a través de expertos, invitamos al abogado Torres, bueno, no podemos volver a construir vivienda? ¿Será que podamos los arquitectos y los líderes en las autoridades construir vivienda y administrarla para brindar una vivienda de calidad en renta o en venta a clases medias y medias bajas? Sí, yo siempre he sido de la idea que, poniendo el ejemplo, y lo hemos visto, lo dijiste con los ejemplos, pero hay que volverlo a poner de cómo sí se puede, volver a construir esta ciudad que queremos, y 100% es a través de la vivienda. Y ahorita celebro que se está dando esta política a nivel nacional de que el Infonavit pueda construir otra vez estas viviendas. Y yo digo, no nos quedemos solo con el Infonavit. Vamos a ponernos las pilas Estado, vamos a ponernos las pilas municipio. El municipio y el Estado también tienen sus reservas de tierra centrales, no alejadas,
donde pueda hacer este tipo de iniciativas. Por eso, si ya te lo está dictaminando la presidenta Claudia, que es una prioridad, porque por muchos años ha sido una deuda, hay que... No, bueno, ya lo está haciendo la federación. No. Si ya lo está haciendo la federación, nosotros también, pues ahí está ahora sí que es la política pública, vamos a seguirla y vamos a hacerla tropicalmente hablando aquí en Cancún y darle oportunidades a arquitectos que ya sepan, a nuevos arquitectos que aprendan de arquitectos que ya tienen experiencia. Y qué bonito a través de la arquitectura, de la vivienda, de la ciudad, hacer ese tejido social donde, pues sí, te imagines cosas chingonas, una ciudad de calidad y llegar a este objetivo que a través de la vivienda, a través del desarrollo urbano, vas a poner en valor lo que es una ciudad y hacia dónde quieres llegar como ciudad, como autoridad, como cancunense, como arquitecto, como ingeniero. Entonces, hay que aprovechar que ya hay una directriz federal de volver a surgir estos proyectos desde la parte como lo va a hacer el Infonavit, pero no quedarnos, ay, pues ya lo va a hacer el Infonavit, pateamos la pelotita. No. Pues con las colonias irregulares, no, la tiene que ver la federación, ni madres. Lo tienen que ver todos. ¿Por qué? Porque es una ley general, es una política pública, es hacia donde tenemos que transitar. Y si lo está haciendo la federación, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Cancún tiene miles de terrenos, pedacería y así le llaman pedacería, pero ya está, ahí está el drenaje, ahí está el agua, ahí está la mala banqueta que construyó el desarrollador. Pero vamos a ver qué pasa, se pueden hacer muchos mecanismos donde a crear fideicomisos, donde le entremos todos y se pueda volver a construir esta ciudad que ya vimos que se ha perdido, pero estamos a tiempo de volverla a reconstruir. Qué bonito que a los 55 años de Cancún puedas decir, oye, a ver, hemos logrado cosas históricas. Sí. Pero hay que atender esto porque si no atendemos esto, vamos a estar en otro tema. Entonces, yo creo que está la oportunidad ahí y yo sería de los primeros en decir que sí y aventurarme y aventurarnos y tener ese empuje de, no, Apple, vamos a meternos. Pues ahí está la directriz, ahí están los proyectos que se hicieron hace mucho, en los 80s. Vamos a hacerlo. Si logramos hacer edificios o conjuntos de vivienda que hagan que la gente quiera superarse por iniciativa, el gobierno no va a forzar a nadie a superarse, les va a dar herramientas. Si a través del desarrollo urbano y la arquitectura podemos hacer edificios que hagan y que inspiren a los que viven ahí a superarse, ya le hicimos. Con ese cambio podemos hacer un gran cambio social. Entonces coincidimos en varias cosas, si no es que casi en todo. La idea de superarse por ti mismo, no porque ni te el Estado, nada. Pero si logramos que un entorno agradable te haga querer superarte. No, pues al final de cuentas estás es parte de ello y dices yo fui. Sí. Y no hay nada como una satisfacción propia como hacerlo y poder lograrlo y decir el de al lado también y mi vecino también y todos vamos hacia un mismo lugar que es lo que queremos. Juan, quiero agradecerte por este tiempo. Es Felicidades. valiosísimo. Es el primero de muchos. Esperemos que no sea la primera vez. Nos quedamos con muchas cosas que hablar, con muchas cosas que también aportar y vamos a ir teniendo estos episodios donde sé que siempre tienes las puertas abiertas de aquí y algo con lo que gustaría hacer. Gracias, felicidades a ti y a tu equipo. Todos con mucha pila y mucha... Sobre todo una voluntad política que no es normal ver en gente joven como ustedes. Para mí ustedes son una pequeña esperanza de que podemos todavía trabajar desde arriba con proyectos, claro, que suenan locos en un principio, pero si no tienen algo locura... Pues si no es loco, ¿para qué le entramos? Dicen que los grandes comienzos empiezan desde una locura. Una idea que... Y siempre nada viene así. Así empezó Don Celeste. Así empezó con una locura y con locuras vamos a seguir transmitiendo esta voluntad, transmitiendo pues, movimiento y al final de cuentas esta idea que tenemos de saber qué es hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias a todos por estar en este primer episodio. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que sigan muy de cerca estos conversatorios que van a hablar de muchas cosas y seguro van a estar entretenidos para un mejor Cancún,
un mejor Quintana Roo y por supuesto un mejor México y poner la vara alta, ¿no? Gracias. Gracias.